Bueno, vamos a hablar con Raúl Carrizo. Raúl, muy buen día, buena jornada, ¿cómo estás? Buen día y buen día a todos los televidentes. Bueno, sabemos que este próximo día sábado por la tarde hay un evento, una reunión y bueno, justamente la nota para promocionar, ¿no? Viene alguien muy conocido. Sí, el sábado a las 19 en el bar La Corte vamos a estar charlando con Carlos Del Frade, que actualmente es diputado provincial, acerca de la reforma constitucional que se ha propuesto y con la candidata Melissa Gen Crisóstomo, que es candidata por el departamento y bueno, es oriunda de Arroyo Seco. ¿Partido? Nosotros somos del Partido Comunista, pero estamos dentro del Frente Amplio por la Soberanía, que es una alianza amplia, un espacio amplio, donde confluyen varios partidos. Bueno, y que se propone como alternativa política, no solo para la constituyente, sino además para las elecciones provinciales y nacionales. ¿Qué significa esto de las constituyentes? Hay mucha gente que lo está escuchando de manera diaria, pero no sabe exactamente a qué se refiere con la reforma, hacia dónde apunta. La constituyente es la ley de leyes. La Constitución nacional, digamos, la Constitución provincial responde a la Constitución nacional y es la ley madre. De ahí se desprenden todas las leyes. Son los Eso es lo que se quiere de alguna manera dar algún toque diferente, ¿no? Exactamente. Reforma. Lo del toque, como lo decís vos, es interesante para pensarlo. Ayer se dio una represión y no puedo saltarlo porque hay un colega de ustedes peleando por la vida con un balazo en la cabeza, a partir de una represión feroz que se dio a una marcha que es absolutamente justa. Bueno, uno de los conceptos de nuestra Constitución es que el pueblo tiene derecho a la protesta. Si bien la Constitución es liberal y marca esto de que no se gobierna sino a través de sus representantes, hay una entidad, cuando los representantes no representan, el pueblo tiene derecho a protestar. Eso está consagrado en la Constitución. Y una reforma constitucional podría atentar contra eso, claramente. ¿Cuál es la importancia de la reforma constitucional de la provincia? Bueno, estamos separados sobre la tierra más fértil de la Argentina, la pampa húmeda. Santa Fe tiene su parte más grande productiva y además tiene los puertos. Una reforma constitucional, además de esto que soslaya, que el gobernador busque su reelección y tal, de lo que no se habla es qué pasó con Vicentín y cómo la reprivatización de todos los puertos va a afectar a la producción granera, a la economía provincial y a la economía nacional. Por ejemplo, hoy se está discutiendo cómo se sostiene económicamente la reparación de las rutas, de quién dependen las rutas y cómo eso se gestiona. Vuelve a decir el gobierno de la nación que no se va a hacer cargo. La provincia dice, bueno, dámelas, yo las concesiono y eso implica peajes. Pero además implica esto, porque eso sería un tema legislativo en todo caso. ¿Cuál es lo profundo de la Constitución? Bueno, ¿para qué sirven los caminos? La Constitución tiene que definir para qué sirven las rutas. Eso es lo que define la Constitución, no si va a haber peaje o no, sino para qué sirven las rutas. Entonces, esa ruta que te lleva a Bogado, que no transita nadie, solamente los habitantes de Bogado y los que van a llevar los productos, ¿va a ser reparada o no? Porque es un concepto de unión. ¿Qué va a pasar con el tren? Entonces, la definición del tren, por supuesto que es legislativa y ejecutiva, pero en el fondo, el concepto de que el tren es un elemento de comunicación a bajo costo, que empalma y tal, es un concepto constitucional. Entonces, ¿qué va a pasar con los puertos? Vuelvo a decir, por donde sale la riqueza. Entonces, creo que no todo es reformable, ¿no? No, es decir, hay puntos que a lo mejor está bien que se reformen, pero hay otros que son muy cuestionados o deberían ser hablados demasiado. En realidad hay puntos centrales, como decís vos, son alrededor de 50 puntos los que están puestos, pero el problema es entender que eso determina. El otro día yo escuchaba a uno de los candidatos que decía, bueno, determina por los próximos 50, 60 años. Bueno, determina por los próximos 50, 60 años. Entonces digo, ¿qué pasa con las cajas jubilatorias? Las estatales que van a reflejar sobre las privadas. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué va a hacer la provincia con esas cajas jubilatorias? Ustedes están por la no reforma. No, nosotros estamos por la reforma.
Por supuesto que hay que reformar la Constitución, hay que actualizarla, pero la discusión tiene que ser una mirada desde el poder popular, desde el lugar donde la Constitución afecta a la mayoría. Yo te pongo un ejemplo claro que me parece que cierra. La fertilidad de la tierra, ¿quién es? Eso lo define la Constitución. ¿De quién es la fertilidad de la tierra? ¿Del dueño del campo o de todos los santafesinos? Entonces, cuando los campos no tienen más fertilidad, o con lo que pasó en Bahía Blanca, los campos no toman agua y se inunda todo, ¿quién sale a responder por eso? ¿El Estado o los privados? Eso lo define la Constitución. Cuando un pool de siembra explota el campo, tiene que dejar un margen de ganancia que le permita a la sociedad no solo reparar lo inmediato, sino constituirse en el largo plazo, porque el día que no haya más fertilidad, nosotros vamos a tener que comer igual, nos vamos a tener que jubilar igual, vamos a tener que pavimentar igual. Sin embargo, esos pools de siembra ya no van a estar como lo han hecho en otros lados del mundo. Entonces preguntamos, bueno, ADM, cuando ya no sea más rentable estar en arroyo seco, ¿se va y listo? ¿Y cuál es la ganancia? Entonces ahí hay una discusión. Por ejemplo, digo, la fertilidad de la tierra, ¿de quién es? ¿De los privados o del pueblo representado por el Estado? Nosotros decimos, es del pueblo. Por lo tanto, el pueblo debe tener un rédito sobre esa fertilidad que la tiene que discutir el pueblo. No puede ser que no tengamos rédito sobre eso. Y digo, la discusión sobre retenciones tiene que ver con esto, claramente. Es decir, no querer dejar retenciones sobre lo que vos sembrás tiene que ver con apropiarte absolutamente de toda la fertilidad de la tierra. Raúl, invitamos a la gente, el común de la gente, el que tiene alguna inclinación política, el que quiere escuchar. Todos los que quieran participar, nosotros lo planteamos como una reunión, como la primera reunión de cara a la constituyente, con los candidatos, en el bar La Corte, que está ahí entre 9 de julio, entre Belgrano y San Martín, el sábado a las 7 de la tarde, donde vamos a estar planteando la primera etapa. Pero esto, y déjame que poder plantearlo, esto es la apertura de una serie de reuniones, porque la Constitución va a ser el año que viene. Entonces, nosotros vamos a tener que ponderar con estos temas, como decías, qué pensamos nosotros de la Constitución, con una serie de asambleas populares. Entonces, lo que hacemos ahora es abrir ese juego para que en un proceso de un año se formen todas las asambleas necesarias con todos los puntos que creamos que son necesarios imponer en una Constitución que tiene que respetar al pueblo. Entonces, volvemos. Carlos Del Frade ha demostrado en todo este tiempo ser un representante fiel del mandato popular. Es una persona que no se le puede achacar ni enriquecimiento, ni corrupción, ni al contrario. Melissa Gen Crisóstomo, que es una compañera que también tiene ardua experiencia en lo legislativo y ha trabajado mucho sobre esas reformas. Y bueno, y todo el aporte que podamos hacer, sábado 19 horas, en el bar La Corte, ahí entre el 9 de julio, entre Belgrano y San Martín.